Bienvenidos a otra entrevista de los sábados a las 22 horas, esta vez con el constitucionalista doctor Miguel Hernández Terán, a propósito de un impactante artículo que escribió esta semana en El Universo sobre un tema de enorme actualidad relacionado otra vez para variar con la Corte Constitucional. Él estuvo aquí hace unos 6 meses para hablar de un tema parecido que consideró inconstitucional un artículo sobre la delegación de generación eléctrica del sector privado para que pueda invertir en eso porque tenía causas genéricas, interés público, interés general, y creen que deben tener causas específicas o concretas. Ya nos explicará él por qué aquello no corresponde, ya sustentarán otros argumentos a favor y en contra, pero el tema de la generación eléctrica cobró más importancia a raíz de la decisión que tomó el día miércoles por la mañana, que anunció en Davos el presidente Daniel Noboa y así la recogió Radio Centro. Hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. ¿No cree que limitar el comercio legal le hace un favor a la ilegalidad? No, no necesariamente. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. ¿Ha dialogado con el presidente Petro sobre este tema o qué canales? Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la... Sí, no estamos en la misma página. ¿Y cuál es la novedad con eso? Que como era previsible, Colombia decidió casi enseguida que como reciprocidad o en correspondencia, aparte de ponerle 20%, 30% a 20 productos de exportación del Ecuador a su mercado, decidía que suspendía la venta de energía eléctrica que nos estaba haciendo ya mermada de 350 megavatios a 120 últimamente porque sabotearon sus líneas de transmisión en el sur. Ese artículo de la Corte Constitucional que empecé comentando motiva un artículo del doctor Miguel Hernández Terán llamado Corte Constitucional y Concesión Eléctrica. Más adelante lo voy a leer íntegramente para que ustedes entiendan de dónde partimos. Pero antes, ¿por qué, doctor, usted concluye diciendo la Corte exige que los casos a que se refiere la Constitución sean enlistados? Eso es un irrespeto al legislador, quien define las características de la ley. Bienvenido. Cómo no, muchas gracias. Mire, los legisladores tienen un principio, trabajan con un principio que se llama el de libertad de configuración normativa. Es decir, ellos son libres para caracterizar la ley como ellos lo crean apropiada esa caracterización para que la ley cumpla su propósito. Es decir, quien define cómo debe ser la ley y sus características son los congresistas, los asambleístas. Entonces, la Corte dice, mire, esa definición que han hecho de que se puede delegar a la iniciativa privada para satisfacer necesidad, el interés público, colectivo, general, es demasiado general y no me permite saber con concreción cuáles son los casos, las hipótesis, las circunstancias técnicas, económicas, etcétera. Entonces, pero eso es una apreciación. En ninguna parte está que la característica de las normas que definen la excepcionalidad deben ser con una lista. ¿Por qué? Porque es peligroso esa técnica, porque ¿qué pasa si se le va al legislador la lista de las posibilidades de delegación? Y ocurre una que justamente no estaba prevista. Como el COVID, por ejemplo, que tiene caso gordito, pero es así de sorpresivo. Y si no está ahí, seguimos fregados. Entonces, la técnica de utilizar lo que se llaman conceptos indeterminados es una técnica específica, intencional, que pasa con las expropiaciones. ¿Por qué usted expropia? Por razones de utilidad pública. ¿Y qué es la utilidad pública? Es un concepto abstracto que concreta, aterriza en el caso concreto, se motiva en el caso concreto por qué hacer ese parque, esa carretera, significa utilidad pública. Lo mismo aquí.
¿por qué delegar una concesión de tanto tiempo en tal lugar, en tal espectro, significa satisfacer el interés público colectivo general? Bueno, eso es lo que justamente vamos a desarrollar, Sí. y muy bien ha introducido el autor de este artículo, pero no nos quedaremos ahí. De ahí vamos a partir a analizar la evolución o involución de la Corte Constitucional, a la cual él ya se refirió en una visita anterior de hace 4 o 6 meses, les dije. También pasaremos revista a varios de los conceptos que emitió ahí, para ver si se ve algún cambio o más bien una profundización de esa línea dogmática, woke, correísta le llamo yo, en todo caso neoconstitucionalista le llaman ellos, que predomina en 6 de los 9 por lo menos. Y sobre todo, en las repercusiones concretas que esto tiene, ya no abstractas, en la vida diaria, esta vez del caso o vinculado con el tema de energía eléctrica, recogido en un artículo del doctor Miguel Hernández Terán, que empezaremos repasando cuando prosigamos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en varias cableras de Extreme, Canal 15, o 709, corresponde a Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, Manavisión. Entre las dos, más o menos 25,000 hogares se conectan los sábados en este espacio. 15,000 más en promedio en Estados Unidos, a través de Macro Digital, que hoy cumple 3 años. Felicitaciones. Nos pone también en España por Hispasat, en 21 de 23 provincias del Ecuador, Macro Digital, en una cablera de Bogotá, Colombia, y en otra de Lima, Perú. En Perú es Zapping, allá el canal 129. Por radios, en las 2 de mayor cobertura nacional del Grupo Canesa, Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM, normalmente después del fútbol, pero como en esta temporada no hay, el horario usualmente ha sido 21 horas. Radio Alborada reproduce el programa en Imbabura y Carchi 90.3 FM, allá no sale Di-Blue, por eso lo hace. Y el reprise lo hace únicamente Extrema 92.5 FM desde Ambato para Cotopaxi y Tungurahua. La vez anterior que estuvo aquí el doctor Miguel Hernández Terán advirtió que las críticas a la Corte eran una cosa y lo importante es no satanizar la Corte. Un estímulo consistente a la inversión porque es la fuente de riqueza y el empleo productivo. Estímulo a la inversión, pero estímulo de verdad. O sea, hay que, Para eso desmonopolizar los sectores. entre otras cosas, la delegación del Estado no tienen por qué satanizarla. Entre Lo otras cosas, importante es el ¿como qué? control. Entre otras cosas, como que A ver, mire, sector estratégico es importante. Ese que la delegación excepcional no. La delegación tiene que ser controlada, no excepcional, con buenos pliegos, con buen control, con réditos para el Estado. Pero el sector estratégico, ¿cómo tiene tan buen desarrollo en Perú? Que está afectada su soberanía. Hay que superar los conceptos caducos. Decía Velasco Ibarra que la verdadera soberanía consiste en hacer efectivo el derecho, mi amigo.
La verdadera soberanía consiste en hacer efectivo el derecho, y para eso hay que tener recursos, y para eso hay que delegar, pero con responsabilidad y sabiendo cómo se hace con contratos estrictos. ¿Por qué de manera excepcional? Fíjense cómo eso de entonces es de alguna manera el mismo tema de otro y de ahora. Y para desarrollarlo, quiero leer completo el artículo en vez de que él lo exponga y más bien que a través de preguntas podamos desagregar las ideas. Corte Constitucional y Concesión Eléctrica, enero 20, El Universo, Miguel Hernández Terán. El Estado tiene poder, el que le atribuyen la Constitución y las leyes. La forma, intensidad y características de su ejercicio depende de cómo las leyes lo definan. Hasta antes de la Ley de Demonización del Estado derogada, había una concepción muy estricta. Las leyes debían detallar con precisión las competencias. Era una concepción cerrada. Las normas debían agotar en sus prescripciones todo lo que los órganos del poder podían realizar. Esta concepción cambió con la ley indicada. El artículo 18, párrafo cuarto, estableció literalmente: los funcionarios públicos son plenamente competentes para ejercer todas aquellas acciones que son compatibles con la naturaleza y fines del respectivo órgano o entidad administrativa que dirigen o representan. El Estatuto de la Función Ejecutiva sigue la misma línea. Finalmente, el código citado define en el artículo 67 que el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. En definitiva, la forma de atribuir competencias administrativas ha cambiado. Esa forma es una prerrogativa del legislador, no de los jueces. Esto no implica arbitrariedad, es una concepción nueva ya arraigada en el derecho público. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Repito esto. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general, dice el mismo código. El servicio público es una de las más contundentes expresiones del interés general, tanto que sus características están ampliamente determinadas en la Constitución. Por su relevancia, ante la falta de capacidad técnica y económica del Estado, este puede excepcionalmente delegar a particulares la prestación de servicios públicos. En esa delegación, el contrato estrella es el de concesión, porque la inversión, típicamente muy alta, la hace el particular. La operación también. El riesgo es del particular. Es contrato a largo plazo. Y la infraestructura que desarrolla el particular queda en propiedad del Estado. Es un contrato bendito, ni de la derecha ni de la izquierda. Pero la Corte Constitucional encuentra inconstitucional la norma de la ley eléctrica que dice que el Estado podrá delegar de forma excepcional, entre otros, a empresas de capital privado, la participación en las actividades del sector eléctrico, comillas, cuando sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general, cerrar comillas. La Corte considera que la excepcionalidad exige detallar casos específicos. La ley eléctrica globalizó la causal, comillas, cuando sea necesario para satisfacer el interés público colectivo o general, cierro comillas. Es lógico. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. La Corte exige los casos a que se refiere la Constitución que sean enlistados. Eso es un irrespeto al legislador, quien define las características de la ley. ¿Por qué incurre la Corte en un error, en una mala interpretación y en último caso hasta en una violación constitucional según su descripción? Mire, usted se va a sorprender con lo que le voy a decir. Esa frase de satisfacer el interés público colectivo general está vigente ya como una condiciones para delegar a la iniciativa privada los sectores estratégicos. Está en el artículo 74 del Código Orgánico Administrativo, es decir, las palabras son las mismas. Esa expresión, interés público colectivo general, está vigente ya. La Corte no hace referencia a ese artículo y la Corte dice mismo, se necesita una especificidad para delimitar los elementos técnicos, económicos, de tal manera que yo tengo que saber como Corte y la sociedad tiene que saber como usted, cuáles son los casos específicos. Pero la vida moderna, mi amigo, la vida moderna, las circunstancias no están para congelarse en las leyes ya.
Por eso esa modalidad de agotar listas de lo que se puede hacer se superó para hacer lo que se llama una tesitura abierta, de tal manera que el Estado tenga una posibilidad de resolver los temas que no están previstos. De eso se trata. Y sería un listado casi infinito o terriblemente extenso. Es que fíjense algo, además sería sin infinito, pero no garantiza que sean todos. Exactamente. Garantiza. Es difícil prever todas las posibilidades. Por eso es que eso está superado. Ahora, déjenme decirle algo muy importante, ¿no? Los sectores estratégicos, según la Constitución, su gestión debe orientarse hacia el pleno desarrollo de los derechos y el interés social. La propia Constitución dice que la gestión de los sectores estratégicos debe orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Y los servicios públicos son un derecho. Entonces, cuando el legislador ha decidido que tenga el Estado un margen abierto para decidir cuándo se concesiona, es porque ha considerado que una manera precisa de desarrollar plenamente los derechos, de lograr la materialización del interés general, es globalizando la causa. Eso no significa que cuando usted vaya a decidir a quién concesiona, lo haga en términos abiertos. No. A eso iba. No. Lo Ahora no. abierto es la causal. Ahora, dicen, piensa mal y acertarás. Sí. Supongamos que se mantiene esa generalidad en el artículo de que se lo haga cuando satisfaga o lo necesite el interés público o el interés general. Y por determinadas circunstancias, ignorancia, corrupción, desconocimiento técnico, el Estado autoriza una concesión que no satisface al interés general, sino a una cantidad caso por ejemplo concreto de Zamora, de dos mineras que bien podrían, por el monto de inversión que ellas tienen, tener su propia autogeneración, como de paso les están exigiendo los nuevos contratos. Lo cito como ejemplo. Eso no es el interés público, el interés general, es interés de dos empresas mineras que por sus utilidades bien podrían y deberían no cargar la demanda del sistema eléctrico nacional, y resulta que vienen y le hacen una concesión para delegar energía eléctrica a una instalación privada a ellos. No, señor, que la pongan ellos mismos. Se impugna y se cae. Si hay algo mal hecho, se impugna y se cae. Para eso existe la justicia. ¿Ante quién se impugna y se cae? Ante la justicia contenciosa administrativa o ante una decisión de un juez constitucional. Seguro. Genial. Si hay arbitrariedad, usted la combate. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Ok. La globalidad de la causal no significa que usted decida con esa globalidad. Esa globalidad aterriza en un acto administrativo concreto que destaca lo técnico, lo circunstancial, lo fáctico, lo jurídico. Por ejemplo, la expropiación por razones de utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? Un concepto abstracto. Se concreta en el acto concreto que dice, mire, queremos ampliar una carretera y es utilidad pública porque evita accidentes de tránsito, favorece la seguridad vial, menos problemas de tránsito, etc. Es decir, lo abstracto se hace concreto en el acto concreto. Pongo énfasis en otro aspecto de su artículo. Usted ha recordado e insistido, y espero que quede claro, que en definitiva la forma de atribuir competencias administrativas ha cambiado. Él ya hizo una reseña en el artículo de cómo evolucionó el derecho en esto. Pero de ahí añade, esa forma es una prerrogativa del legislador, no de los jueces. ¿Qué pasa cuando los jueces se toman como aquí una prerrogativa del legislador? Pues en realidad los jueces lo que han hecho es decir, mire, esa causal está bien en términos genéricos, pero la Constitución exige concreción. No es así. La manera en que se definen esos casos es del legislador, Es no de peor, la Constitución no elige concreción. No, dice que determinará los casos. ¿Cómo se conciben esos casos? ¿Quién lo hace? ¿El juez o el legislador? El legislador. El legislador. Él lo concibe de una manera enlistada o abierta. Decidió que la mejor manera de satisfacer el interés público y cumplir el derecho al servicio público es con una causal abierta. Pero eso es un tema del legislador. Y tanto así que el voto salvado de la autora Carla Andrade dice, un momentito, hay la libertad de configuración normativa. Por último, dice la autora Carla Andrade, hubieras tú hecho un agregado en la norma, porque lo último que debe hacer la Corte es declarar la inconstitucionalidad. Cuando ya no queda más, se la declara. Ok, miren, este tema es tan urgente, ahora es tan vigente y es tan importante
que han motivado que no solo constitucionalistas se refieran a él. Vamos a repasar dos opiniones distintas. La de Viana Maino, exministra de Telecomunicaciones, especialista en gestión de inversión y cooperación extranjera, y la de Fabián Pozo, quien fue secretario jurídico en la presidencia de la República durante un tramo del gobierno de Lazo. La Corte dio paso solo a dos observaciones. La primera, autogeneradores, y definió que se puede seguir autogenerando por el sector productivo para sí mismo, auto, como la palabra lo dice, y que si hay excedentes los puede subir a la red, al sistema. Eso se mantuvo y estaba impugnado. Quiere decir que todos los grandes industriales, las grandes empresas que generan pueden seguirlo haciendo e inclusive vender excedentes. El otro que sí, el único de los seis, que fue considerado inconstitucional y que, como dice Carlos, efectivamente hay dos votos salvados. Yo me apego al que comenté al inicio, no estoy tan de acuerdo con el otro. Sin embargo, había otros caminos, pero definieron dejar sin efecto la posibilidad de que se dé vía, eso sí, proceso público competitivo, o sea, vía concurso, licitación, proyectos al sector privado, y dijeron que no en esas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Cuando se necesite hacer la delegación por interés público, colectivo o general. La Corte dice eso no es preciso. Eso me da lo mismo que sea normal a que no sea normal. ¿Cuáles son esas condiciones de excepcionalidad? Las que ellos ponen en la sentencia a mí no me parecen. Dicen por emergencia nacional, cuando haya una crisis ambiental, estos desastres naturales, esas no son emergencias en el sector eléctrico. ¿Cuál es mi planteamiento? Porque hay que reformar la ley y especificarlo. Hay una cuestión que se llama reserva de ley. La Constitución en el 316 dice que la ley debe especificar cuáles son los casos. Entonces, ahora sí, vamos a la propuesta porque hay que ser propositivos. Primero, obvio, si el Estado no tiene los recursos para realizarlo. Lo primero, si no puedo pagar el despliegue que necesito hacer de energía. Si la demanda excede, de repente tenemos muchas más camaroneras, muchas más fábricas, mucha más exportación de banano y necesitamos más energía, minería. Entonces, la expansión, la cantidad de la demanda que se requiere no la puedo cubrir. Otra opción. Tengo un plan maestro como Estado de cómo voy a ir avanzando en energía. Tengo 2, 3 años y no lo puedo generar. Y la más importante, ahí concluyo, Pocho. Recordar que en el decreto ejecutivo número 32 del año pasado, de junio del año pasado, se dijo que los grandes consumidores, los AB1, tienen 16 meses para tener su propia energía. En diciembre de 2026, todos los grandes consumidores tienen que tener su propia energía. Eso no está suficientemente regulado. Entonces, es un motivo también de incluir en la ley que cuando se deba de propender a la autonomía energética de grandes consumidores, deberá reformarse la ley para que le des las condiciones y por excepción les puedas delegar inclusive proyectos que les sirvan a ellos y al Estado. Ahí tienen ustedes como una no constitucionalista, habla de aspectos constitucionales con la implicación que tiene en la parte económica. Ahora veamos qué dice un abogado, Fabián Pozo. He leído tanto la sentencia como el escrito de aclaración y ampliación del doctor Herrería. Creo que es un escrito altamente técnico y que hace cuestiones sumamente importantes. La Corte, al decidir esto, dice básicamente hay conceptos indeterminados como interés público, social, interés general. Creo que uno de los argumentos más importantes que hace el doctor Herrería es decirles, estos conceptos que hoy ustedes consideran como excesivamente abstractos son pilares fundamentales del derecho administrativo en muchas otras áreas. Y pone un ejemplo muy sólido. Todo el régimen de expropiaciones de terrenos para obras públicas, etcétera, se basa en el concepto de interés general e interés público. Entonces, si eso es un concepto abstracto, a lo mejor luego vamos a tener que cuestionar toda la potestad del Estado de expropiar. No sé si esto escale un problema a nivel político, creo que es un debate altamente jurídico que tiene consecuencias políticas y que tiene que tener una respuesta jurídica que creo que hoy Enrique Herrería le está dando a la Corte. Lamentablemente, como tú conoces, un recurso de aclaración y ampliación no cambiará el sentido del fallo, pero partamos de una cosa. Aquí el problema es
la Constitución misma, como lo dije en tu programa hace un par de meses. La respuesta de Enrique Herrería es la adecuada. Le consultaremos eso al volver al doctor Miguel Hernández Terán. Enrique Herrería, por si acaso, es el nuevo director y en buena hora de asesoría jurídica o de lo jurídico de la presidencia de la República. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Posible todos los sábados a las 22 horas gracias a Banco Pacífico, Pharmacies, Tempo Design, Europe Lines, Cardio Heredia, Ban Ecuador y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos, o mejor dicho, en cuyo piso 33 grabamos el programa. Miren, esta es la parte final de la respuesta de Enrique Herrería a la Corte Constitucional sobre el tema que estamos tratando. Dice, solicito a esa magistratura ampliar el contenido del fallo, pronunciándose expresamente sobre los siguientes puntos omitidos. Que se amplíe la sentencia y se precise el contenido mínimo del estándar de precisión y claridad exigido para que la ley del sector establezca casos de delegación excepcional conforme al artículo 316 de la Constitución, determinando si dicho estándar exige tipificaciones cerradas o se admite cláusulas abiertas delimitadas por criterios objetivos, controles y motivación reforzada. Que se amplíe la sentencia y se elimine de manera expresa que la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, a los que se refirió justamente el doctor Hernández, interés público, interés general, interés colectivo, orden público, no es por sí sola incompatible con la Constitución. Que se amplíe la sentencia y se pronuncie sobre la coherencia sistémica del estándar fijado con el régimen especial de delegación excepcional previsto en los artículos 34 y 35 del Código Orgánico Administrativo, etcétera. ¿Va por el camino correcto ese reclamo? Mire, yo no le hubiera dado chance a que desarrollen más porque pueden causar más daño. Yo inclusive se lo comenté al doctor Herrería. Puede causar más daño. Porque hay que ver cómo se puede disparar en la corte, pues, mi amigo. Porque si él le pide, deme los estándares, capaz que le dicen, bueno, el estándar es absoluta. Tiene que estar todo 1, 2, 3, 4 definido. Entonces, mire, yo creo que ¿Y podemos... eso ya no es impugnable? Eso ya no, ya se acabó. Porque así la corte es un estándar que le pide, tú me lo pides, yo te lo doy. Y entonces, ¿para qué se hace una aclaración y ampliación
si no van a cambiar su opinión porque y lo que van a hacer porque- es rebuscarla o fundamentarla porque mejor? Herrería está pensando en el proyecto de ley que van a hacer, pues. Pero dime cómo quieres que lo haga en definitiva para hacerlo. En eso está pensando, por eso lo pregunto. Entonces yo le digo, mire, podemos llegar a una fórmula mixta, hacer una lista precisa, pero también al último abrir. Ok. Porque si usted hace una lista precisa, Es decir, diga, estos son los casos principales usuales, exactamente, pero también pero no hay que descartar. porque está ya vigente en el COBRA. Déjeme decirle a mi amigo algo de fondo. Genial. Lo verdaderamente estratégico es en la prosperidad de la sociedad, pues. Y para ser próspero usted tiene que tener servicios públicos. Y para tener servicios públicos tiene que invertir. ¿A usted le importa quién le da la electricidad? ¿El Estado del particular o quién le da el agua? ¿El Estado del particular? No. Para nada. Tiene que recibir un servicio que tenga continuidad, regularidad, eficiencia. Etc. Eso es lo de fondo. El resto es tontería. No es perder la perspectiva, el horizonte. Necesitamos un Estado que funcione, que dé respuesta. ¿Y usted conoce algún sector estratégico solamente? Ninguno, pues. Cierto. Ha bajado la producción. ¿Por qué Cierto. baja? Por mala gestión y porque no hay dinero. Hay que abrirse al que tiene la posibilidad y la tecnología. ¿Quién gana? La sociedad, porque le vienen más recursos, habrá plata para la salud, para la educación, pero hay que abrirse y no perder el horizonte. Mientras las concesiones bien hechas funcionan. Mientras Interagua. bien. Interagua con servicio de agua potable en Guayaquil, aeropuertos, Quito, Guayaquil, vialidad, algunas carreteras de Guayas, la Panamericana Norte en la sierra, y puedo seguir. Ahora, lo que a mí me llama la atención es por qué esta reiterada conducta de los jueces de la Corte Constitucional, que al parecer envalentonados porque perdimos la consulta, siguen haciendo lo mismo y peores cosas. Aquí una clave que el doctor Miguel Hernández Terán dio antes. Luego le preguntaré si mantiene su visión. Yo creo que los jueces actuales son gente decente, honrada económicamente, pero han cometido ya, me parece, demasiados errores evidentes y no tienen consecuencia. Entonces, el Estado de Derecho necesita poner un límite. los demasiados errores evidentes? Mira, puede ser demasiada cultura académica, pero esta cosa que le digo, ¿Por qué es tan benevolente? esta facultad, Son dogmáticos. La mayoría de ellos fueron pero el dogma- asesores el dogma de la Corte Constitucional anterior. no es ningún pecado. No son de la cultura woke. Si tienen un sesgo totalmente inclinado hacia el garantismo, el neoconstitucionalismo. Todos. El tema es, Sacaron a los dos que discrepaban por sorteo. el tema es el polo. El neoconstitucionalismo, que yo lo he criticado, digamos, es interesante, pero no podemos llegar al extremo. Hay una sentencia importante también de los niños transgénero. Increíble que es eso. Entonces, las afirmaciones que hay son tremendas. ¿Hay jueces que se creen superiores? Mire, yo no creo que se queden superiores. Yo ratifico, yo creo que económicamente son honrados, pero me parece que los jueces están cayendo en un problema y es que nadie es totalmente imparcial y objetivo. Usted tiene que tratar al máximo de desconectarse de sus posiciones personales, pero me parece que una inclinación exagerada a favor del Estado. Le recuerdo la frase que usted pronunció. Han cometido demasiados errores evidentes. Sí. Tres palabras. Demasiados errores evidentes. ¿Esto que estamos reseñando es un error o es una interpretación distinta, rebuscada, si se quiere, pero válida? Mire, me parece que hay dos cosas. La primera es que han ignorado que ese tema de satisfacer el interés público colectivo general está vigente. No tocan ese tema. Eso está en el artículo 74 del código que regula esta delegación para los sectores estratégicos. Eso está vigente. Ajá. Lo olvidaron. Pero también hay otro, ¿Olvidaron? bueno, no está en la sentencia. Y la ¿Por qué lo otra, olvidaron? Usted también se pero pone es que no saben, pues. benevolente a veces. Eso es derecho administrativo, no es derecho constitucional. Usted admite la posibilidad de que no lo sepan en detalle o no lo entiendan Sí, bien. porque es derecho administrativo, no es derecho constitucional. Ok. Y la otra es que me parece que la Corte está demasiado inclinada a conceptos superados. Es decir, como dice Velázquez Ibarra, la verdadera soberanía consiste en hacer efectivo el derecho. Al ciudadano no le interesa quién le presta el servicio, sino cómo se presta, si es regular, si usted puede ir al aeropuerto y le dan buen servicio, si recibe el agua, si recibe la electricidad, porque todo eso forma parte de un abanico, de un contexto de progreso y de A trabajo. ver, qué interesante su visión.
Pero la Corte no es la que está atada a conceptos superados, es la Constitución la que está atada a conceptos superados y ellos se amparan en que su deber es hacer cumplir o interpretar lo que le sometan a su consideración de acuerdo a la Constitución. Entonces, señores, si quieren que yo deje esos conceptos superados, cambien la Constitución. Y ya le hemos preguntado al Ecuador si quiere cambiar la Constitución y dijo que no, al negar una asamblea constituyente. Vea, doctor, la Constitución es una materia prima que hay que trabajarla y trabajarla bien sin tergiversarla. Y con esa misma materia prima usted puede trabajar bien. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí están tergiversando. En el caso que nos concepto ocurre. que sí, lo han tergiversado porque tienen ellos arrancan de un concepto constitucional que no exige una lista ni determinación de circunstancias. Qué importante que lo aclare así de sencillo. No, ahora déjeme decir un error Ya. garrafal. Usted, Sí. que usted no es fanático de Maguad, ni yo tampoco. Ya. Pero la Corte acaba de decir algo terrible y lo han liquidado al doctor Maguad. Dice, mire, los problemas de tipificación son problemas legales, no constitucionales. Ah, muy bien. Pero cuando usted lo meten a la cárcel o lo sentencian por un tema cuya conducta no está definida en el delito penal, se afecta un derecho constitucional que es el derecho a la libertad personal. La Corte dice, mire, estos temas de Absolutamente. tipificación son legales, no constitucionales. Ah, esa teoría es nueva, porque la afectación es directa. Y otro ejemplo más. Esa escúchame, teoría es nueva. pero por O sea, supuesto, ¿qué están haciendo con el que derecho? la tipificación tiene reserva de ley y es un tema constitucional. Usted no puede ir a la cárcel si no está delimitado, eso sí, precisamente el tipo penal. Está yéndose contra un principio fundamental del derecho en general ya. Están yéndose contra el concepto de que la conducta tipificada tiene que corresponder al hecho y el hecho a la conducta tipificada. Pero déjeme decirle un ejemplo Ya, también más, catastrófico. ¿ok? Dice la sentencia, que le he leído muy bien. Dice, mire, en aquella época el artículo 212 de la Constitución exigía que haya el informe de presunciones de responsabilidad penal de la Contraloría. ¿Ok? Eso no se cumplió. Y la Corte dice, mire, ese argumento tiene que ver con la inconformidad sobre la interpretación de ese artículo. No es ninguna interpretación. Era un requisito para proceder al juicio penal. Entonces la Corte dice, mire, eso no es un tema constitucional, es una inconformidad con la interpretación de ese artículo. No había nada que interpretar. Eso sí es terrible, porque mañana le pasa a cualquier funcionario público, si la Constitución exigía el requisito, dice, mira, no es relevante porque eso es una inconformidad. No es así. Es decir, aquí la Corte estaría procediendo, uno, por animadversión política, segundo, por conveniencia política. Es evidente que lo que hizo Maguad descalabró a la vida de miles de ecuatorianos e instituciones financieras. Pero tres, si habiendo hecho aquello, que inclusive en lo económico era discutible, desgraciadamente su conducta no está tipificada como delito, o para que lo fuera, se debían requerir requisitos como el de la Contraloría, la Corte no podía desatender el pedido de Maguad y debía decirle al Ecuador, qué pena, ¿ya? Esto es perjudicial, impopular, desastroso, indebido, genocida si quieren, pero no está tipificado en la ley. Tanto así que ahora sí está prohibido el congelamiento, porque antes no lo estaba. Enseguida volvemos con más, porque esto nos lleva a otra pregunta sobre la Corte Constitucional, negada ya en la consulta del 16 de noviembre. Debe desaparecer. Banco del Pacífico, tu banco. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.
Persianas Toldos, Euroblinds. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Miguel Hernández Terán, quien nos acompaña por tercera ocasión en este programa, por segunda de manera individual, en la otra compartió un panel, es guayaquileño, tiene 60 años, casado, 6 hijos, ¿verdad? Las últimas unas gemelas maravillosas de 2 años y medio. A estas alturas que debía ser abuelo, ha sido papá. Así que me siento solidario con él. Esa es una maravillosa irresponsabilidad y una bendición de Dios. Disculpe la digresión, lo felicito. Él es doctor en jurisprudencia, máster en argumentación jurídica, magíster en Derecho Constitucional, máster en Administración de Empresas, director de la Maestría de Derecho Constitucional de la Católica en Guayaquil y abogado en libre ejercicio de la profesión. Les he dicho un par de veces que lo conocí cuando manejaba la dirección jurídica de la alcaldía de Guayaquil con Jaime Nebot y disfrutaba sus discusiones con el alcalde, que pretendía imponer lo conveniente, lo necesario, lo urgente, lo viable, y él lo legal. Le decía, alcalde, eso no permite la ley. Es que usted tiene que encontrar la forma, le decía él. Esa no es mi función, señor alcalde, sino que lo que usted haga se enmarque en la ley. Y ya se pueden imaginar la discusión. La verdad, era una escuela para quienes trabajaban con él. Era ocasional visitante y orientador en ciertos temas de comunicación. Carlos de Tomaso, por ejemplo, aprendió mucho ahí, en una administración de esas características y jerarquía, tanto por el alcalde como por el abogado. Ese abogado dijo en una comparecencia anterior lo siguiente cuando le pregunté, entonces, ¿debe desaparecer la Corte Constitucional? Tenemos mala experiencia. El control constitucional necesita mucha institucionalidad, mucha gente detrás. Detrás de cada juez, me parece, hay como 6 u 8 asesores. 9. 9, porque el trabajo es infernal. Una locura. Imagínense una sala de 3 o de 5. ¿Cómo sería una sala de demasiados privilegios mientras hay otras salas mucho más pequeñas? ¿Y se hace una sala de 7? No, escuchen una cosa. Se necesita mucha institucionalidad. El tema para mí, de fondo, pasa por lo siguiente. Yo he meditado mucho aquí en el juicio político y me parece que hay que delimitar 3 cosas. Primero, me parece que hemos llegado al momento en que corresponde un juicio político, pero no con sanción de destitución, sino con suspensión del ejercicio de funciones de 6 meses a 1 año. ¿Por qué razón? ¿Al juez o a los jueces? Al juez o a los jueces. ¿Y quién lo enjuicia políticamente? ¿La Asamblea? Siempre la Asamblea. ¿Por qué causal? Mire, por lo obvio, violar la Constitución explícita o implícitamente, por mentir en las decisiones. ¿Por qué le digo por mentir? Porque está pasando con frecuencia que la Corte, salvo a los nuevos y alguna excepción de los anteriores, dice lo que no es verdad en el proceso. Y también ha llegado a admitir lo que no hay que admitir y a rechazar lo que hay que admitir, porque dice que sí cumple cuando no cumple, no cumple lo que sí cumple. Okay. Y eso no tiene consecuencias. ¿Y otra causal sería? Violación explícita o implícita por mentir, y la otra es por desdibujar o desnaturalizar los derechos o las instituciones. Qué grave esa descripción que hizo entonces. Y qué grave lo que acaba de reiterar ahora. Demasiados errores evidentes comete la Corte Constitucional y no tienen consecuencia, dijo, textual. Si la consulta fue descartada, no hay posibilidad a corto plazo de limitar esta Corte, menos de una reforma que la desaparezca y pase sus atribuciones a una sala de la Corte Constitucional.
¿Qué hacemos con una Corte Constitucional que sigue por el derrotero que usted acaba de describir? Bueno, mire, competencias en una sala sería una locura porque es una sala gigantesca y volvemos a lo de siempre. La Corte me parece que para que trabaje mejor debe dividirse en salas, porque todas las competencias se deciden por 9 jueces. Entonces, ningún juez puede profundizar en lo que le toca al otro, pues. Entonces, todos votan y tienen una noción del tema, pero es imposible que profundicen en todas las sentencias que proyectan los otros 8 colegas. Pero eso no es trabajo del ponente. No, no, no. ¿Y el El ponente ponente ilustra a lo los ilustra, demás? pero los otros no pueden profundizar, pues, porque tienen sus propias ponencias. Ajá, ¿Entiendes? Es imposible. correcto. El trabajo de la Corte es un trabajo brutalmente grande. Entonces, Sí. hay que Y para dividirla colmo en salas. acumulado, Sí, retrasado. la Corte ha trabajado mucho, ha puesto al día fantásticamente el trabajo, Sí. pero me parece que hay que dividirlo, porque 9 jueces es imposible que profundicen en todo. Primero. Segundo, imagínense usted una sala de Corte Nacional de Justicia, volvemos a lo mismo. No, no puede ser. Lo que me parece a mí que debe pasar es, de entrada, reformar la Constitución para que se divida el trabajo de la Corte y el Pleno no tenga todas las competencias. Y eso pasa por enmienda simplemente, Eso pasa por una variante constitucional, que porque no requiere no disminuye consulta. derechos. No Ok, disminuye ya, derechos. Ahora ya. déjeme decirle algo importante. La Corte Constitucional me parece que sí debe estar sujeta a juicio político, Ujú. porque yo pues soy prudente en esta parte. Cuando usted lleva a ¿Es juicio político, prudente o no, imprudente? yo soy prudente en esta porque Prudente, no ya, podemos ir al extremo. ya. Detrás del poder siempre hay abogados interesados. Entonces, no podemos irnos al otro polo para que un abogado que ejerza la profesión diga, mira, o tú me despachas así este juicio o Correcto. te llevo a juicio político. De acuerdo. No podemos ir a ese extremo. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, que la Corte sostenga barbaridades y no pase nada. Entonces yo llego a un punto intermedio, que vamos a un juicio político que suspenden el ejercicio de funciones por X tiempo a los jueces y después pueden regresar. Ya, entonces en vez de quejarnos tanto de la Corte, Sí. quienes crean que esto tiene una solución sin eliminar a la Corte ni limitar a la Corte, debería impulsar 2 reformas constitucionales, uno que la divide en salas, Sí. ya, y la otra que especifique los pocos casos en que debería ser llevada a juicio Sí, político, los los que casos. usted mencionó en ese programa anterior. Una cosa adicional, ¿sirve de algo un observatorio constitucional independiente, jurídico, o un comité de vigilancia o veeduría, como se dice, un grupo de constitucionalistas, y esto es más complicado, porque la mayoría viven de litigar justamente con la Corte, que ocasionalmente, frecuentemente, quiero decir 3 veces por año, se pronuncien sobre actitudes y fallos de la Corte? ¿Sirve de algo? Mire, como una orientación sí, pero hay que ser objetivos. Todas estas veedurías pueden estar salpicadas también, o de intereses o de política. De hecho están. O sea, Entonces, no pueden ser absolutamente Puros. objetivas. Exactamente, eso no existe. puros no hay, porque también cuando alguien sale mucho en la prensa, algún interés tiene. Pues, no Ya. puede ser que un tipo que salga por aquí, por acá, algo hay detrás. Correcto. Puede ayudar un poco, pero no es determinante. Ahora, sí puede ayudar porque hay un poco que conocer lo que sucede en la práctica. Entonces, eso puede ayudar, pero no hay que centrarse en eso. Ahora, déjame hacer 2 precisiones importantes de hace un momento. Yo no digo que en el caso Maguad o en cualquier otro, la Corte obedezca a un interés político ni nada por el estilo. Yo le opino en base a los hechos. Y la otra, el tema de la época de Nebot, yo sí le di no solamente salidas legales, sino muchas prácticas. Por ejemplo, yo le sugerí que haga Puerto Santana con los particulares. Yo Ajá. le dije, llame a Isabel Novoa, llame a la SUB, los desarrolladores, y gracias a Dios el tema salió. O sea, yo Fue un sí, exitazo. soy muy- ¿Cómo pensaban hacerlo si no era bueno, así? es que En principio, ¿cuál era la idea? por el lado del municipio. Ah, Yo le dije, no, llame a los particulares. y ya ven cómo funcionó. Es un nuevo polo turístico de desarrollo urbanístico, gastronómico, inmobiliario, ah, financiero de Guayaquil, que también desgraciadamente lo han contaminado en algunos casos, por todo el poder económico que eso demanda, elementos vinculados a la narcogeneración. Cuando volvamos, las conclusiones de esta, por lo menos para mí, espero que para ustedes también, será por mi vocación de haber querido estudiar Derecho y no concluir. Fascinante entrevista al constitucionalista
Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Hay momentos que no se planean, se viven con intención. Despertar frente al mar, sentir el exterior como una extensión natural del hogar. Cuando el diseño define el espacio, el exterior se transforma en un lugar para compartir. Outdoor Vibes es más que muebles, es la experiencia de compartir confort con diseño, porque el verdadero lujo también se vive afuera. Tempo Design da el paso a lo extraordinario. Cardioredia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular. Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardioredia te cuida en cada latido. A las 22 horas. La comunidad del deporte. Usted pregúntele a todos los presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte si ellos piensan que yo estoy manejando fe de guardia. Y ellos le van a contestar. De lunes a viernes y domingos. Justamente el país no vive tiempos normales, vive tiempos excepcionales. Entonces no podemos esperar que sus fuerzas del orden actúen con franca naturalidad, sino de manera excepcional. Entrevistas que hacen historia. La inmigración de latinoamericanos, si bien es cierto, no había racismo porque son los que trabajan. Hoy, cada vez más hay mayor racismo. Y preguntas que abren caminos. Supongamos que su notaría genera 100.000 por mes, para un número cerrado. 51.000 se van al Ministerio de Finanzas. 49.000 para financiar toda la operación. Hay que pagar todos los empleados. ¿Y cómo se fija su sueldo? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. Volvamos a la coyuntura que nos llevó a la estructura que hemos analizado aquí sobre el trasfondo jurídico de las consecuencias de lo que hace la Corte Constitucional al no permitir la delegación al sector privado para generación eléctrica sin que se especifiquen las causas en que esto debería hacerse, no dándose por satisfecha con que se ponga cuando convenga el interés general, al interés público o al interés común, etcétera, lo cual el doctor Miguel Hernández Terán acaba de desarrollar en todo el programa porque no corresponde, no debía hacerse. La consecuencia de esto ha sido que Colombia nos quite la provisión de energía eléctrica a raíz de que Ecuador, presidente Noboa, harto de que Colombia no controle su frontera sur, le imponga 30% de aranceles a los 1.600 millones de dólares que importamos cada año de Colombia. Si bien el gobierno ecuatoriano había excluido a la energía eléctrica del arancel del 30%, el Ministerio de Minas y Energía colombiano informó que suspenderá la venta de energía hacia Ecuador. Es una medida desproporcionada, que es una medida arbitraria por parte del gobierno ecuatoriano.
Entonces, las medidas anunciadas tanto por el sector comercio como por el sector energía en la madrugada del día de hoy son producto de la reciprocidad contra esta agresión que, insisto, no es contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. En promedio, Colombia tiene un superávit de exportaciones a Ecuador que oscila entre los 800 y 1.000 millones de dólares. Y eso nos recuerda ahora más que nunca la importancia que tiene y se debe retomar de que el sector privado pueda invertir para generar, sin ese tipo de restricciones de la Corte Constitucional, energía eléctrica. Felizmente esto a corto plazo no va a causar apagones de racionamientos, pero depende cómo vaya el estiaje en agosto, podría ser. Le pregunté de la arista económica de esta materia a Freddy Ceballos, quien es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, y así me respondió en Del Día a la Noche. Bueno, claro, la decisión está tomada. Independientemente, yo veo de la posición que va a ser obviamente de molestia y de afectación económica, tanto de los empresarios ecuatorianos como de los empresarios colombianos. Lo que habrá que hacer, y seguramente Colombia, con todo el derecho que la ley le asiste, llevará esto al Tribunal de Justicia de la CAN. La CAN, porque nosotros como país y nuestro presidente, respetando cuáles fueron sus decisiones, no existe un argumento cierto político desde el punto de vista del comercio para poder haber increpado estos nuevos aranceles. Entonces, seguramente la decisión del Tribunal de Justicia será fallar a favor de Colombia. Este fallo lo que requerirá básicamente es que haya un retroceso de esta decisión y el presidente de la República, tomando en cuenta toda la argumentación, que no necesariamente es de comercio, va a decir que no, y seguramente Colombia también va a actuar en esa reciprocidad que yo le comentaba hace un momento. Veo que a diferencia de lo que pasó en su momento con México, esta es una situación verdaderamente ya planificada y el gobierno ecuatoriano ha tomado esta decisión con su justificación, no de comercio exterior, pero válida al fin, que es lo que comentaba ahí con medios colombianos, válida al fin, haciendo relación a que el gobierno colombiano no está cumpliendo de la misma forma en la que el gobierno ecuatoriano desde el otro lado de la frontera lo requiere. Y en efecto así fue, esa fue una declaración desde el aeropuerto cuando todavía Colombia no había sido cómo se retaliaba. Para volver a la parte jurídica sobre las consecuencias de esto. ¿Es posible ante esta urgencia que la Corte Constitucional despache ese pedido de ampliación y aclaración que le hace Enrique Heredia y que él, tomando en cuenta los elementos que le proporcione y que usted decía, seguramente son para decir, ok, así no, ¿cómo quieren ustedes que la haga? Mande esa ley enseguida y esto se resuelve en 30 días? Bueno, sí, es plenamente factible. La Corte no se demora en los despachos de aclaración y ampliación, más aún este tema es importante. El escrito de realidad es muy grande, entonces va a tener que, yo creo que en la mayoría va a decir que no corresponde aclarar ni ampliar, pero hay partes en que sí tiene que centrarse y eso va a ser la materia prima para un proyecto. Pero mire, hay dos cosas importantes. La primera es que yo le sugeriría a la Corte que no pierda el horizonte. Es decir, la Constitución, la ley son materia prima, pero la otra también es gubernamental. Preguntemos, si era posible delegar a la iniciativa privada, ¿qué se había estado haciendo para esa delegación efectiva? O sea, hay una parte de gestión que hay que potenciar de una manera sostenida y cualificada. Por ejemplo, el Ministerio de la Materia podría crear una unidad encargada de estimular la participación privada, porque el día a día de los ministerios es terrible. No, se consumen en eso. Especializar. Exactamente. Y entonces, usted una vez que tenga la norma, ¿qué va a hacer? Tiene que gestionar, pero de manera especializada. Claro. Apartar Me la pides enseguida y hasta que lo saques otro año más. Hay que también no perder el horizonte, porque como le digo a mi amigo, lo verdaderamente estratégico es la prosperidad de la sociedad. Se nota que usted ha absorbido mucho lo administrativo en ese paso por el municipio. O sea, usted no solamente Una vida, es mi un amigo, una vida. teórico, es un práctico. No, yo soy práctico, yo ejerzo la profesión, a veces no me moriría. Doctor, gracias por acompañarnos de nuevo y por ese extraordinario artículo de el miércoles del Universo. Sí, martes 20 de enero, que ha motivado esta entrevista, esta discusión y que echa luces desde una posición muy independiente como la de él y nada interesada a un tema urgente, Corte Constitucional y concesión eléctrica. Es más, acaba de allanar el camino sobre lo que debería hacerse con urgencia, de uno y otro lado. Terminemos el debate, no puede acabar
de la manera ideal, hagamos que termine de la manera posible. Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.